ahí por 14 o el 15 de febrero, hace ya casi 30 años, ¿no? ¿Cuánto hace? Va a hacer 29, y si no nos vamos este año, van a hacer 30. Entramos en Betel, hace 30 años, me quitaron mi mechero, mi paquete de tabaco, no sé si lo tienen aún, y llegué a Betel. Y bueno, la semana que viene ya cumplo también años. Y bueno, media vida aquí, ¿no? Media vida aquí en Betel. Y si alguien me pregunta si ha valido la pena, pues claro que ha valido la pena, en muchos sentidos, de muchas formas. Pues Dios ha hecho grandes cosas y aún tiene que hacer, pero Dios ha hecho grandes cosas en mi vida. Yo tenía, bueno, Lucía no quiere que lo diga, pero yo tenía un síndrome que es el síndrome de Asperger. Y es una especie de síndrome que tú no puedes comunicar normalmente con las personas. Tiendes a aislarte, ¿no? Y la verdad es que parte de mi vida fue así. Por ejemplo, es un milagro que yo esté aquí predicando. Eso solo lo puede hacer Dios, porque yo no podría estar aquí. Pero bueno, Dios, y estamos aquí, Dios nos hace vencer nuestros síndromes, ¿no? Y estamos aquí para vencer todas las cosas que tenemos, todos nuestros síndromes y todas nuestras pegas. Vamos a buscar en Éxodo, en el capítulo 20, versículo 3. Estoy leyendo un libro de un filósofo judío llamado Rosenberg, que habla del pensamiento entre el bien y el mal, ¿no? Y la verdad que es fascinante su forma de exponerlo, sin utilizar religiosidad ni nada, solo filosofía. Pero él dice que Dios se presenta en las Escrituras como un Dios abstracto, no concreto. Y voy a explicar un poquito cómo lo dice él. Dice en Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy el Señor, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y luego en el último versículo dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Entonces el pensamiento, lo que este hombre transmite con el libro, es que Dios es un Dios abstracto. Él dice que bueno, apenas sabemos su nombre, sí sabemos los atributos de Dios, le llamamos Señor. Señor es un gentilicio, no es un nombre. Le llamamos Dios. Dios también es un genérico, ¿no? Hay muchas... Dios se usa para otras muchas cosas, para otros dioses incluso. No sabemos su nombre, no nos podemos hacer ninguna imagen ni semejanza de él. Entonces es como si no tuviéramos nada, en un sentido, ¿no? Es como si en un sentido no tenemos nada. Ni nombre seguro, porque no lo sabemos seguro cuál es, porque por este mandamiento se perdió la pronunciación de su nombre. Sí, tenemos algunos atributos que las Escrituras nos dicen, Shaddai, el Todopoderoso, Nisi, mi bandera, Zebaot, el Señor de los ejércitos, Rafá, el Señor que sana. Esos más que nombres son atributos y características que definen a Dios. Pero de alguna manera este hombre dice que, y en cierto sentido tiene razón, que tenemos un Dios un tanto, las Escrituras nos lo muestran como que no se puede ver, no se puede tocar. El otro día, el domingo pasado, cuando Tom nos contó el testimonio del fallecimiento de su mujer, todo lo que contaba,
ellos hicieron todo lo posible, tuvieron promesas, oraron, pidieron oración a todo el mundo, pero al final su mujer murió y la pregunta es, ¿y dónde estaba Dios? ¿No? Esa es la pregunta que nos podemos hacer. ¿Dónde estaba Dios en ese momento? Parece que ellos lucharon con todas las armas espirituales, ellos lucharon en oración, con promesas, pero parecía que como que si Dios no estaba. Y al final, pues, su mujer, que era una gran mujer porque la conocimos aquí, pues la verdad que murió. Y el problema en la Biblia es que Dios es monoteísta. Es decir, los idólatras en la Biblia pues lo tenían más fácil porque podían representar una imagen, podían representar, habían baales, habían animales que representaban como dioses y ellos sí que podían concretar quién era su Dios. Pero claro, eran idólatras y sus dioses no servían para nada. Simplemente, incluso pienso que si Dios hubiera tenido, o se hubiera mostrado como una imagen, hubiese sido algo material, hubiese sido un Dios limitado, ¿no? Su poder se acentúa en que Él no se puede concretar en nada concreto, ¿no? Valga la redundancia. Pero nos presenta así. Y luego vamos a leer en Mateo 12:19, perdón, en Marcos 12:29, que al mismo tiempo que parece que tenemos un Dios abstracto al cual no podemos ver, no podemos tocar, a veces parece que no está, a veces parece que nuestras vidas continúan y sin Dios, porque no nos parece que no está. Yo lo llamaría esta predicación el Dios oculto o el Dios escondido. Pero al mismo tiempo, en Marcos 12:29 dice, Jesús le respondió, hablando con un escriba que estaba poniendo a prueba con los mandamientos y todo esto. Dice, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y luego continúa, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. O sea, yo tengo que poner todo mi esfuerzo y todo mi corazón para amar a alguien que no veo, que aparentemente no veo, que aparentemente no tiene una imagen y que aparentemente casi no conozco su nombre. Pero tengo que poner, y eso es que al tener un Dios en teoría, abstracto, que no podemos ver, que no tiene una imagen, tenemos que esforzarnos más en amarle. Tenemos que esforzarle más en tener fe en Él. Ya os digo, para un idólatra que puede adorar, yo creo que la India tiene millones de ídolos, de monos, de ratas y de todo eso, para ellos es mucho más sencillo. Pero cuando Dios dijo que yo soy el único Dios, que no os hagáis imagen, era un problema para el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre siempre quiere ver, tocar, concretar, etiquetar, ponerlo todo, tenerlo todo controlado, y entonces eso se hace un problema. Y entonces dice, llamarás al Señor tu Dios, y no dice un amor condicionado o una expectativa momentánea. Dice, llamarás al Señor tu Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Y este es el principal mandamiento. Tengo que amar a Dios con todo mi corazón y con todas las fuerzas. Es un mandamiento, que es el principal mandamiento. Está diciendo Jesús que es el principal mandamiento y que vale por todos los mandamientos. Tengo que amar al Señor tu Dios. Tengo que, con toda mi mente y con todo mi corazón. Y en Marcos 12:31 aún va más allá. Lo pone aún más difícil. Porque amar a Dios no lo ves, pero bueno, tienes que esforzarte, tienes que poner todo tu corazón en amarle, pero ya tener que amar al prójimo, y al prójimo sí que lo ves. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, requiere
ser cristiano, estar aquí, estar luchando por ser cristiano, requiere un esfuerzo que involucra a todo tu ser. No vale un poquito, sino que involucra a todo tu ser. El amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo, y ahora yo lo que veo más difícil, como a ti mismo, que en un sentido es amarnos a nosotros mismos. ¿Cuántos problemas tenemos de rechazo hacia nosotros, de menospreciarnos? Porque no cumplimos este mandamiento, y es un esfuerzo que tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. A nosotros mismos también tenemos que amarnos. Alguien dijo que, dentro de amar, pues está el acto de perdonar. Pero todas estas cosas, amar, perdonar, que tampoco son cosas visibles. Es como Dios, estamos hablando de que Dios es algo que no es visible, no es palpable. Amar, el amor, no lo puedes tener en una mano. Todas estas cosas, el perdón, todas estas cosas no son cosas, parecen también cosas abstractas y no concretas, pero que tenemos que hacer. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todas estas cosas, amar, perdonar, es un acto de valientes. Perdonar, por ejemplo, es un acto de grandeza. Hay un dicho, no me acuerdo, lo oí el otro día, que dice que perdonar corresponde o es un acto de príncipes y reyes. No es un acto de cualquiera, sino es un acto de grandeza, ¿no? El perdonar los defectos, las ofensas de los demás, las cosas de cada día. Es un acto para príncipes, es un acto de grandeza. Hay una leyenda, yo no sé si la he contado aquí, creo que en Adulán, pues en algún tema la estuve dando, una leyenda que conocí hace muchos años, antes de conocer a Cristo. Y es una leyenda hindú en la cual relata, es una leyenda muy antigua, en la cual se reúnen unos príncipes y tal, con unos sacerdotes hindúes, y ellos dicen que estaban esperando, ¿no?, que se produjera un acto de amor, que trascendería el universo, ¿no? Lo estoy citando de memoria porque es algo que escuché hace muchos años y leí hace muchos años. Y ellos esperaban un acto de amor y que en una persona, no sabían en quién, iba a corresponder ese acto de amor. Ellos pues dirían alguno de sus dioses o algunos de alguien que esperaban ellos, ¿no? Entonces uno de los príncipes empezó a darle vueltas al asunto. ¿Quién será el que haga ese acto de amor tan grande que pueda cambiar el universo por completo, que pueda cambiar las cosas, que pueda cambiar la mentira por la verdad, ¿no? La Biblia, hay un versículo que habla el deseado de los pueblos o el deseado de las naciones, porque todo el mundo en su corazón, ya casi en su inconsciente, siempre ha estado deseando que viniera alguien que cambiara las cosas, que cambiara la mentira por la verdad, que cambiara el sufrimiento por paz, todas estas cosas, ¿no? Y siempre ha sido así. Pues este príncipe, dándole vueltas al asunto, y al final iba meditando en esto, y se encontró a una tigresa que estaba amamantando a sus cachorros, pero estaba muy delgada, no había comido, estaba famélica, no podía alimentar a sus cachorros. Entonces él pensó, si yo doy mi vida, es decir, si esta tigresa me come, esta tigresa podrá amamantar a los cachorros. Entonces él pensó que ese sería el acto de amor que cubriría, que cambiaría todo el universo. Él quería sentir eso y ser el motivo de ese cambio en el universo. Total, él se hizo un corte, la tigresa olió la sangre y al final se lo comió y pudo amamantar a sus cachorros. Y ahí se acabó la historia, porque no hubo nada, un cambio en el universo.
Pero donde sí hubo un cambio en el universo, donde hubo un cambio total, un cambio, yo diría que en todo lo que es la creación, incluso la creación dice la Biblia que está esperando que se manifiesten los hijos de Dios, es en el acto de que Jesús muriera por nosotros en la cruz. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Ese es el acto de amor que cambió todo, que cambió todas las cosas, y que si nosotros lo cogemos, lo aceptamos, lo conocemos, lo hacemos nuestro, puede cambiar nuestras vidas. Y no solo eso, sino que el amor es lo que nos va a mostrar y nos va a hacer ver que Dios no es tan abstracto como puede parecer, sino que vamos a ver que el amor de Dios nos va a hacer ver a Dios. El amor de Dios nos va a hacer ver a Dios en los demás. Dice la Biblia que si tú no amas, estoy citando de memoria, al que ves, ¿cómo vas a amar a Dios que no lo estás viendo? ¿Cómo lo vas a amar? Dice, no lo busquéis, lo voy a leer yo. Dice en Juan 4:23, dice, pero la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque ciertamente tales el Padre busca que le adoren. Juan, si queréis apuntarlo, Juan 4:23. Entonces, he empezado diciendo que Dios parecía abstracto, pero que podemos conectar en espíritu con Él, porque Dios es espíritu. La palabra en la Biblia, espíritu, se traduce como viento, como algo que no se puede tocar. Jesús dice que todo aquel que es nacido del espíritu es como el viento, que ni sabes de dónde viene ni sabes a dónde va, pero así es todo aquel que ha nacido del espíritu. Dios es espíritu. ¿Y cómo podemos conectar con Él? En espíritu. Y cuando yo estoy hablando ahora de espíritu, estoy hablando que Dios es la causa de todas las cosas. Dios es la causa de todo lo que pueda pasar. Aunque vimos en el testimonio quizá que Tom, al final su mujer murió, pero Dios estaba ahí en el amor de... puedes ver a Dios en el amor de un marido hacia su mujer, un amor incondicional, el amor de ellos hacia Dios. O sea, parecía que Dios no estaba ahí porque no intervino, pero Dios estaba ahí, porque Dios tenía un propósito para ese momento. Porque aunque no podamos entender, nosotros la muerte se nos hace como algo horrible, pero Dios para Él la muerte no es algo horrible, porque es, como dijo Él al final, es la resurrección. La resurrección, ella iba a la resurrección de vida. Entonces, vemos a Dios en el amor, en el perdón, en todas estas cosas, es donde verdaderamente vamos a ver a Dios. Y tenemos que esforzarnos y en amar a Dios sobre todas las cosas, o sea, poner todo nuestro amor, nuestra alma, nuestro ser, nuestra mente y todas al prójimo y como a nosotros mismos. En Hechos 17:28, Pablo estaba hablando a filósofos, y Pablo sabía lo que era la filosofía y entendía a los filósofos. Él habla ahí, dice, está hablando en el Areópago, está hablando con los griegos. Ellos ahí tienen muchos dioses, no voy a leerlo todo, pero más o menos lo voy a resumir. Había uno que no había nada y ponía al Dios desconocido. Y Pablo conocía la filosofía griega y cita a él a sus poetas, como dicen vuestros poetas. Estaba hablando, no sé, a lo mejor estaba hablando de un filósofo conocido. Linaje suyo somos. Pero al final, en el versículo 17 y 18 dice, porque Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de vuestros mismos poetas, podía ser Sócrates o podía ser, no sé, uno de estos filósofos antiguos y famosos, han dicho, porque también nosotros somos
linaje suyo. He empezado como un Dios abstracto, que no sabemos apenas su nombre, que no tenemos imagen, pero dice aquí, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, como algunos de vuestros mismos poetas han dicho. Es como un pez que vive en el agua y puede, y lo más seguro es que nunca te podrá explicar lo que es el agua. Pero sabe que el agua, o no lo sabe, pero el agua, que él no sabe explicar lo que es el agua, le da el oxígeno, le da la comida, le da la vida. Pues Dios es así. Y Pablo lo clava aquí muy bien diciendo, porque en Él vivimos, nos movemos y en Él existimos. Dios a veces aparece como un Dios oculto, pero también como un Dios que revela. Como un Dios que revela. Dice, no lo busquéis, para ir más rápido, en Daniel 2:22, dice Daniel, hablando de Dios, dice, Él es quien revela lo profundo y lo escondido. Él es el que revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y la luz mora en Él. Entonces es un Dios que parece que está escondido, que muchas veces se oculta. En Isaías también hay otro versículo, lo voy a leer. Isaías, si queréis apuntarlo, 45:15. Isaías dice, en verdad tú eres un Dios que te ocultas. Y luego dice al mismo tiempo, pero oh Dios de Israel, Salvador. Tú eres un Dios que te ocultas, pero que al mismo tiempo revelas. ¿A quién revela? Pues sencillamente a los que le buscan. A los que le buscan de corazón. A los que ponen, volvemos al versículo anterior, a los que ponen todo su amor, todo su corazón, a los que ponen todo su ser, a los que ponen todo, por decirlo así, todo en el asador, a los que usan la fe, porque esto es para valientes. Esto es para los valientes que sean capaces de dar todo su ser, para buscar, para amar, para conocer la revelación de Dios. En Deuteronomio 29:29, dice, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Bueno, cuando está diciendo aquí ley no se refiere a los mandamientos de hacer esto, de hacer lo otro, se refiere a las Escrituras. Se refiere a lo que eran las Escrituras, los 5 primeros libros, el Pentateuco, ¿no? Pero vemos que las cosas secretas pertenecen al Señor porque Él se mueve en lo oculto, pero Él revela, y dice las cosas las cosas reveladas, las cosas que Dios nos quiere revelar. ¿Cómo? Pues leyendo su palabra, buscándole en oración, buscándole con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Las Escrituras tienen ese aspecto, ¿no? La palabra de Dios, incluso Dios mismo tiene ese aspecto, tiene un aspecto oculto y que revela. Un aspecto que está revelado y al mismo tiempo está oculto. Pero hay la bendición, ¿no? de que podemos buscarle y de que podemos hallarle y buscarle en lo secreto. Hay un libro, el libro de Esther. Es un libro que tú lo lees y te darás cuenta, si lo lees detenidamente, que es una historia, o cuenta toda la historia, y no se menciona a Dios en ningún momento. En ningún momento. Ni dice Dios, ni dice Jehová, ni dice nada. No lo menciona. Pero si tú lees el libro de Esther, podrás ver que en términos teatrales, entre bambalinas o detrás, está Dios haciéndolo todo. Describe la historia de varios personajes, Esther, que precisamente la palabra Esther significa oculto. Cuando
leemos ese libro y leemos la palabra Esther, que significa culto, es porque nos está diciendo algo. Porque Esther representa, digamos, la parte de Dios. Así como el rey Asuero es un personaje, es un títere, es un niñato, es un rey caprichoso, es un rey capaz de matar a su esposa y buscar otra, y así. Vemos que Esther es un personaje que realmente tiene atributos y tiene, por decirlo así, tiene esencia de lo que es Dios, ¿no? Por medio, utilizándola como la utiliza, salvando a los judíos. Está, por ejemplo, Mardoqueo. Mardoqueo es un personaje, dice que viene Amán, todo él ahí muy imperial, muy chulo, y dice que se tienen que arrodillar todos los judíos, pero Mardoqueo no se arrodilla, él no dobla sus rodillas. Él no dobla sus rodillas. Él era de la tribu de Benjamín, y hay una especie de dicho que los que vienen de la tribu de Benjamín, como Pablo, el apóstol, venía de la tribu de Benjamín, no habían doblado sus rodillas delante de Esaú, de Amalek. Cuando Jacob se presenta otra vez a Esaú, todos doblan sus rodillas delante de él, ¿no? Lo podéis leer en Génesis, menos Benjamín, que no había nacido. Pues hay un dicho que dice que los de la tribu de Benjamín nunca han doblado sus rodillas ante Esaú, que Esaú sería el bisabuelo o el abuelo, no me acuerdo si el bisabuelo o el abuelo de Amalek, pero que es un hombre que empieza a ayunar, que es un luchador. Y luego está Amán, otro personaje que entra en la historia, que es el manipulador, el tirano, representa todos los atributos, pero vemos que en toda esta historia no se menciona a Dios en el libro de Esther, pero Dios está oculto y está detrás, controlando toda la historia y todos los personajes, llevándolos hasta que al final toda la historia acaba pues felizmente. Mueren los malos y ganan los buenos, y todo se sella con un anillo. Pero es interesante, ¿no? Como puedes ver que no se menciona a Dios, pero que Dios está detrás. Vamos a buscar en Lucas, en el capítulo 11, versículo 9. Entonces, si Dios está oculto, está escondido, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para encontrar su revelación, para que se nos muestre? La Biblia dice que nadie ha visto a Dios cara a cara, solo creo que Moisés, y vio un poco. Los profetas no veían a Dios, los profetas tenían sueños por alegorías, o Dios se manifestaba por medio de ángeles, pero nadie había visto a Dios cara a cara, y quizás sea algo que no se pueda hacer en este mundo. Pero ¿cómo podemos hacer para acercarnos, para buscarle, para de alguna manera percibir, ¿no? su esencia, su rostro? Pues en Lucas 11:19 tenemos la respuesta. Dice: yo os digo, está hablando Jesús, pedid y se os dará, buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá. Primero lo dice que lo hagamos de alguna manera pasiva, ¿no? Lo dice de una manera pasiva, pero ahora pone que pongamos el verbo pedir, buscar y hallar y llamar, lo pongamos en acción, porque dice: porque todo el que lo hace, el que pide, recibe, el que busca ya halla, y al que llama se le abrirá. Luego dice: o suponed que uno de vosotros que es padre
su hijo le pide pan, ¿acaso le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar de pescado? ¿O si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Tenemos el Espíritu de Dios para acercarnos a Dios. Por eso he leído antes en Juan 4:23, ¿Dios qué es? Espíritu. ¿Y quién se va a acercar a Él? ¿Cómo podemos acercarnos a Él? ¿Cómo podemos sentir su esencia? ¿Cómo podemos sentir su presencia? A los que buscan a Dios en espíritu y en verdad. Pero tenemos que actuar. Dios nos dice, pedid y se os dará, buscar y hallaréis. Y luego sigue diciendo, porque el que lo hace, tal. Ese sería encontrar al Dios que en algunos sentidos, y lo vemos como ejemplo en nuestras vidas, a veces parece que está escondido, pero quizá no esté tan escondido como parece. Quizá no esté tan escondido como parece. A veces la rutina, ¿no? El vivir cada día, los afanes de día, nos hacen pues ver que casi nos movemos por nuestras propias fuerzas, que todo lo que sucede es natural. A veces lo natural, lo que siempre lo vemos todo tan natural, que ahoga lo que es espiritual, que es decir, que apaga o oculta lo que realmente es espiritual. Pero la cosa está que en esta parte, en lo que está oculto es percibir, tener la capacidad de percibir de que Dios está detrás de cada cosa. Está detrás de cada cosa. No estoy hablando de un panteísmo, que Dios, ni creo que Pablo, cuando dijo que en Él vivimos y nos movemos, está hablando de un panteísmo. Está hablando de que Dios es todo, simplemente que tiene que ser revelado. Que muchas veces parece que está oculto, que no está, pero Dios está detrás de todo lo que hacemos. Vamos a ponernos de pie. Y si los músicos... Los músicos y las músicas. Vamos a orar y no voy a hacer un llamado, si luego Elías quiere hacerlo, pero no voy a hacer un llamado. Pero sí quiero que tú ahí cierres tus ojos, por favor. Y que estás delante de Dios, hazlo por fe. Y todos necesitamos revelación en nuestras vidas. Yo he dicho al principio que llevo 30 años en Betel, casi 29, casi 30, este año haré 30, es media vida. Pero no estoy porque sea mejor que tú, o que sea más listo, o que tenga más dones que tú, que va. Ni que haya estudiado más que tú, ni sepa más que tú. Estoy por revelación, porque Dios me ha ido revelando cosas y Dios me ha dado cosas y revelando su palabra. Y la verdad es que Dios te sorprende porque hablo de muchos años, pero Dios te sigue revelando cosas, no hay un límite a la revelación. Dios te sigue dando, te sigue revelando, te sigue también revelando cosas que hay en ti, que hay que cambiar, cosas que hay ocultas también en ti, que nosotros también tenemos que, de alguna manera, revelar nuestras cosas para que Dios pueda trabajar y quitarlas y trabajar en ellas. Por eso pide a Dios que te dé una revelación. Cuando estés en la lucha y digas, ya no puedo más, Dios, dame una revelación de ti. ¿Por qué tengo que seguir? ¿Por qué vale la pena? ¿Por qué merece? ¿Por qué tengo que luchar? Y Dios te dará una revelación, seguro.
No lo he dicho yo, lo ha dicho Jesús. El que busca halla, el que pide recibe y al que llama se le abrirá. Y no creo que nos esté engañando. Las Escrituras no engañan, la Biblia no engaña. Dios tiene una revelación para ti, seguro, en cada situación y en cada momento de tu vida. Señor, te damos gracias por tu palabra hoy. Te pedimos, Señor, que sigas revelándonos cosas maravillosas de ti. Señor, tú que estás en lo oculto, pero te manifiestas en lo revelado, Señor, ayúdanos. Danos más revelación de ti, de tu palabra, de tu amor. Ayúdanos a ser fuertes y valientes en esta lucha diaria que es amar, perdonar, aceptar a los demás, aceptarnos a nosotros mismos tal como somos. Ayúdanos, Señor. Yo te pido que des una revelación fuerte aquí a tu iglesia. Señor, sea por medio de tu palabra, sea por medio de sueños, sea por medio de una visión, sea por medio de una profecía, pero revélate. Necesitamos tu revelación para seguir adelante, Señor. Sin tu revelación no podemos funcionar y nos hundimos, Señor, en lo natural, nos ahogamos en lo natural. Por eso, Señor, te pedimos en esta tarde que sigas dándonos revelación de tu palabra. Aquí, a cada uno, a cada corazón, Señor. A cada corazón que está dispuesto a amar incondicionalmente, con toda su mente, con todas sus fuerzas, amarte, amar al prójimo y amar como a uno mismo, Señor. Señor, gracias. Bendice a tu pueblo en el precioso nombre de Jesús.